Y bueno, si quieres empezar a hablarnos un poquito de ti, de tu formación. Ujú. Sí, por supuesto. Bueno, yo estudié criminología, como muchos y muchas de vosotros, y después me especialicé también en temas de delitos económicos, que era una parte que me llamaba bastante y que además dentro de la criminología no se conoce tanto quizás. Yo creo que es algo que también hay que potenciar en cierto sentido. Igual que visteis con las publicaciones, la de ayer, que fue de blanqueo de capitales, por ejemplo, hay mucha gama, un espectro muy amplio también para dedicarse a temas de delitos económicos, siendo criminólogo y criminóloga, porque muchas veces asocia simplemente a la parte de contabilidad, a la parte de análisis, pero no conocemos pues que al final como criminólogos también nos podemos especializar en tema de delitos económicos. Bueno, es una faceta, una parte que yo me formé online, aparte de, bueno, como todos, ¿no? Al final cursos que te vas haciendo y distintas cosas que también te sirven para aproximar un poco salidas. Y por último ya me especialicé, hice un máster en análisis de inteligencia, que es una de las partes que además yo creo que os está interesando a muchos seguidores de Sec2Crime, y es una parte bastante importante y que se conoce bastante poco. Entonces, bueno, yo cuando estudié análisis de inteligencia, muchos de mis excompañeros también de la carrera de criminología me decían, pues como dicen también en Sec2Crime, ¿no? ¿Qué es esto exactamente? O he oído hablar, pero no tengo ni idea de cómo un criminólogo en este caso puede dedicarse a tema de análisis de inteligencia. Pues bien, es un poco lo que estamos intentando presentar ahora y también en parte porque es una parte del trayecto que he tenido yo a lo largo de mi carrera, ¿no? Y bueno, ahora tengo la suerte también de estar trabajando como analista de inteligencia, que al final también es una parte súper importante, yo creo, de tu carrera profesional, ¿no? No el estar estudiando toda la vida, que está muy bien, es decir, el estar formándote continuamente es lo principal, pero sí que es verdad pues que tienes que tener esa formación práctica, por así decirlo, de estar ya viviendo el mundillo para poder conocer de primera mano qué se hace, porque te puede gustar mucho en teoría, pero después en la práctica ser distinto. También yo creo que sería súper interesante que nos dijeras qué tipo de empresas contratan a criminólogos para trabajar en inteligencia. Es una tarea que también, igual que darle un poco más de importancia a la criminología, es algo que está en auge también, en cierto sentido, a pesar de un poco las cosas que están pasando últimamente, con tema de becas que también todos conocéis. Pero sí que es verdad pues que estamos hacia arriba, ¿no? Es decir, intentando hacer una escalada. En tema de inteligencia pasa un poco igual. Sigue habiendo bastante confusión, como podéis ver en el post, entre lo que es analista de inteligencia de analista de datos, ¿vale? Se suele enfocar más analista de datos, como puede ser lo que se llama business intelligence, que eso pues al final en cualquier empresa puedes estar porque estás en la parte de negocio y lo que te sirve pues es analizar todos los datos de la empresa, sea cual sea, a analista de inteligencia, que te puedes dedicar, tú puedes ser un analista de fraude que sea analista de inteligencia. ¿Por qué? Porque análisis de inteligencia al final, a grandes rasgos, aunque es mucho más detallado, se dedica a analizar factores, variables, etcétera, con la que puedas determinar, por ejemplo, escenarios de riesgo, escenarios perjudiciales para una empresa, escenarios futuros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto enfocado a la criminología, yo por lo menos tuve la suerte de estarme dedicando ahora a tema de análisis de inteligencia enfocado a tema de comercio ilícito, crimen organizado, etcétera, porque hay empresas que efectivamente están empezando a contar, ya no solo con criminólogos y criminólogas, sino con gente que además tenga esa formación de que igual que en la criminología es multidisciplinar, es decir, coges de muchas ciencias también, es decir, haces una relación, que es una de las cosas que más valor le aporta, en inteligencia también te enseñan como herramientas específicas que te sirven para relacionar todos esos factores, también con factores que no se contemplan en la criminología, como pueden ser pues un factor más geopolítico quizás, etcétera, más en profundidad, y esto te permite también pues tener una formación adicional para poder entrar en tipos de empresas privadas, ya que se dediquen a la seguridad, que es lo ideal para nosotros, por lo menos para mí, o ya sea empresas que no tengan nada que ver con la seguridad y que puedas ser analista de inteligencia, pues por ejemplo, imagínate para invertir en otro país, o es decir, cómo está la situación criminológica, cómo está la situación en un país, es decir, debemos invertir, no debemos invertir, vamos a hacer un estudio, vamos a ver qué tipo de problemas hay, etcétera. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos, sin poder determinar las empresas exactamente que pueden contratar a este tipo de personas, porque al final la oferta en cuanto a la demanda, pues ahora mismo es más reducida. Pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta como una formación bastante potente. Bueno, también pues saber un poquito por qué decidiste estudiar criminología y después temas de inteligencia. Realmente yo creo que las personas que estudian criminología, y ya no solo criminología, porque en Sec2Crime ya sabes que nos referimos también a seguridad, inteligencia, profesionales interesados en este mundillo, es al final plantearte, bueno, un planteamiento que es esencial siempre, que es primero pensar, ¿tú quieres estar en el sector privado o en el sector público? Son cosas realmente totalmente distintas porque después las funciones pueden ser parecidas. Es decir, tú puedes ser un analista de inteligencia que esté trabajando para fuerzas y cuerpos de seguridad, o sea, no para fuerzas y cuerpos, sino dentro de fuerzas y cuerpos de seguridad,
por ejemplo, en inteligencia, en Policía Nacional, en Guardia Civil, etcétera, y también puedes ser analista de inteligencia en una empresa privada o también puedes tener tu propia empresa. Entonces, están esos tres parámetros, ¿no? Es decir, yo quiero ser emprendedor y tener una propia empresa, ese es mi objetivo final. Mi objetivo final es estar toda mi vida, porque al final es algo vocacional y algo que te gusta, pues en fuerzas y cuerpos de seguridad, dedicando mi vida y también porque tengo ese espíritu a lo mejor de servicio público, o quiero estar trabajando en una empresa privada. Eso es lo primero que tienes que plantear. Una vez lo tienes claro, ya puedes tirar, porque claro, es que hay salidas que pueden ser incluso muy parecidas en Policía Nacional y si estás en una empresa privada, como un consultor de seguridad. Tú puedes ser consultor de seguridad en una empresa privada, un poco determinando, analizando los riesgos, etcétera, un poco toda la parte de seguridad, y puede que haya una persona en Guardia Civil, en Policía Nacional, etcétera, que tenga funciones similares. Es decir, claro, muy parecidas. Claro, pero al final destinadas a fines distintos porque las actividades son distintas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que me pasó fue eso, un poco, yo determiné en cierto momento de mi vida, aunque siempre me había gustado mucho el tema también de fuerzas y cuerpos de seguridad, el meterme a empresa privada, en probar empresa privada y después ya veríamos, y entonces empecé a buscar opciones precisamente porque no las había, ¿no? Es decir, pues vi muchas opciones que no me convencían dentro de la criminología. Y al final encontré esto de análisis de inteligencia. Sí que es verdad que con el análisis de inteligencia, pues como decimos, al final tú ves las salidas que te ofrece el análisis de inteligencia o la formación que te ofrecen y, joder, pues a lo mejor de repente te meten economía, de repente te meten historia, Unión Europea, etcétera, y dices, joder, aquí a lo mejor no pinto nada, ¿no? Muchas veces se te puede venir eso a la cabeza y dices, joder, ¿qué hago yo aquí? Pero claro, no te das cuenta de que a lo mejor eso es formación, pues como cuando te dan estadística en criminología, que te piensas que no te va a servir nunca y llega algún momento que de repente te vale. Entonces, bueno, mi pensamiento fue ese, encontré unas cuantas escuelas en Madrid, fui comparando, etcétera, algo súper importante que también ofrecemos un poco desde Sec2Crime, que es el orientar dentro de las escuelas que hay dentro del sector cuáles te pueden convenir o cuáles pueden ser adaptadas a lo mejor a tus necesidades, y al final fue lo que hicimos. Bueno, fue lo que hicimos para Sec2Crime, pero fue lo que hice yo a la hora de entrar en análisis de inteligencia. Acabé entrando y al final lo que me aportó es esa parte que ya tenía de criminología, de análisis de conducta criminal, prevención y todos los aspectos de la criminología, sumado a una formación que yo particularmente no tenía a nivel geográfico, a nivel histórico, a nivel de instituciones, a nivel, ya te digo, geopolítico, de conflictos internacionales. Entonces, claro, eso te aporta una visión al final también mucho más amplia que también te abre muchas salidas laborales. Entonces, al final acabé ahí por eso, básicamente. También, pues preguntarte que cómo surge Sec2Crime. Pues mira, Sec2Crime parte de todo lo que te acabo de decir anteriormente. Es decir, al final te encuentras con una carrera que no está bien valorada, o sea, no es que no esté bien valorada, sino que no está lo suficientemente valorada, más bien, no la están considerando en nuestro país como se debería, sales de la carrera y te encuentras con que hay muchas opciones, que te encuentras con que a ti te ha costado mucho encontrar una salida laboral distinta y que encima cuando la encuentras te das cuenta que el resto de tus compañeros ni siquiera saben que existe, ¿no? Entonces te das cuenta de que, aunque sea difícil, sí que hay muchas más salidas indirectamente relacionadas con la criminología que no se te presentan como tal. Es decir, tú a lo mejor en una oferta de análisis de inteligencia no ves requerimos criminólogos, entonces tú coges y pasas la oferta y dices, joder, pues si no necesitan criminólogos, ¿por qué me van a necesitar a mí? Y es una oferta de inteligencia, imagínate. Pero entonces hay que abrir un poco más el foco hasta que efectivamente nos puedan reconocer todo el valor que podemos aportar como criminólogos, te da esa opción al final de poder establecerte tú en distintos espectros, aunque no te consideren esa carrera de criminología, el poder hacerles ver tú el valor que puedes aportar, incluso con formaciones complementarias. Entonces tú ves alguna oferta a lo mejor que no te están demandando criminología, pero tú ves las habilidades que se necesitan, etcétera, tal, y con eso pues sí que puedes determinar que tú puedes aportar valor a ello, ¿no? Entonces, bueno, es algo, yo creo, bastante importante dentro de este mundillo, hasta que se nos reconozca lo que se nos tiene que reconocer, el poder nosotros demostrar de antemano también lo que tenemos para... Y respecto a lo que comentabas al final, pues en resumen, Sec2Crime nace de esa necesidad un poco de orientación, no solo a criminólogos y criminólogas, sino a gente del ámbito de la seguridad, etcétera, para poder presentarles, por un lado, contenido gratuito, como podemos ver en nuestra página web, pues una parte que ofrecemos contenido de valor, por otro lado, lo que consideramos que es bastante valor en cuanto a información en las publicaciones y en los posts que hacemos en Instagram, por otro lado, porque en Instagram no existe prácticamente nada relacionado, pues, por ejemplo, con inteligencia, con blanqueo de capitales, con criminología, sí, pues hay asociaciones como Criminology Fair con la que colaboramos, por ejemplo, que sí que se prestan y además hacen una gran labor en cuanto a criminología,
pero al final hay muchos sectores que se nos quedan fuera dentro de la seguridad, porque consideran a lo mejor que no interesa. Nosotros lo que queremos es al revés, es decir, comunicar con lo que somos la siguiente generación al final, que es lo más importante, que a través de un canal como Instagram, el poder facilitarles toda esa información de valor que no pueden encontrar en casi ningún otro sitio y además poder ir cada vez estableciendo nuevos proyectos que les puedan servir para su futuro laboral. Sí, por lo menos que conozcan un poquito más las salidas que tiene y tengan la experiencia, por ejemplo, ahora mismo tu experiencia, y que vean que realmente sí que hay una salida alternativa o varias salidas alternativas, aunque creamos que no. Eso, y eso no solo en cuanto a criminólogos y criminólogas, ya te digo, eso hay mucha gente también que está pensando en estudiar análisis de inteligencia, está pensando en estudiar, o ha estudiado políticas, estudia relaciones internacionales, que son al final bases totalmente distintas y que les podrían servir, si se quieren dedicar al ámbito de la seguridad, pues complementar todas estas ramas. El otro día me lo decían en cuanto a blanqueo de capitales, criminología y blanqueo de capitales. Joder, pero si lo piensas de forma directa, tiene toda su lógica, pero ¿a quién se le ocurre cuando acaba criminología que se puede dedicar a prevención del blanqueo? Porque muchas veces se te viene a la mente pues derecho, tema legal, etcétera, y no nos damos cuenta de que tenemos siempre dos salidas distintas. Una salida más técnica, más de datos, más pues a nivel legal, que tienes que saber legislación, etcétera, y otra parte que también tienes que saber todas esas cosas, pero a un nivel más básico, y tú lo que vas a aportar es un análisis más funcional, un análisis quizás más reflexivo de las cosas y más en cuanto a análisis de riesgos, no tanto en cuanto a los datos, en cuanto a un apartado más técnico, que es lo que parece que se valora más, lo que parece que se muestra más.